Hoy tenemos un programa especial. Estamos de cumpleaños. Y cuando uno cumple años, lo primero que debe tener es salud. Así que utilizamos este escenario de hacer ejercicio. ¿Y quién cumple años? Vamos al punto. Hace un año fue la primera edición en 100% Noticias de Vamos al Punto. Recordemos también que antes estábamos en Radio Corporación y vean qué casualidad. También en estos días estamos cumpliendo 10 años de haber iniciado nuestro programa Vamos al Punto en Radio Corporación. ¿Cuál ha sido nuestro propósito? Incursionar en un tema que no es usual. Se llama periodismo de datos. A partir de estadísticas, a partir de números, nos esforzamos en explicar a un auditorio lo más amplio posible qué tiene que ver el Producto Interno Bruto con los frijoles, que se come o no se come una familia, qué tienen que ver las exportaciones con el comportamiento del empleo, si tengo o no tengo trabajo, qué tienen que ver las tasas de interés bancarias con la viabilidad de las empresas pequeñas, medianas o micro. En fin, también nos empeñamos en basarnos en hechos. Jamás especulamos, por supuesto, jamás inventamos. Nos esmeramos en basarnos en datos y en hechos y relacionarlos con la vida cotidiana de la familia, de las empresas y en general del país. Abordamos temas económicos, abordamos temas sociales, abordamos temas políticos e internacionales y también nuestra frase repetida: un pueblo que desconoce su historia está obligado a repetirla. Por eso también abordamos temas históricos. En 100% Noticias, como ustedes saben, tenemos los lunes, Vamos al Punto. Los martes, la economía de Nicaragua en 10 minutos. Y los jueves, un intercambio directo en Hablemos en Serio. Vamos a compartir con ustedes lo que consideramos segmentos relevantes de este año de trabajo. Por supuesto, este no ha sido un trabajo que he realizado solo. Ha sido un trabajo donde me ha acompañado Katy a todo lo largo de este año y después se incorporó José, a quienes también agradezco el apoyo que han brindado para que podamos compartir con ustedes nuestro espacio Vamos al Punto. Ahora, Katy, los segmentos que vamos a compartir con nuestra audiencia. El Papa y el círculo que le informa debería saber, y si no lo saben, debería recordárseles quién es Ortega. Ortega, y hay que repetirlo una y otra vez, tiene en su esencia, en sus genes y en su conducta política de más de 40 años, la violencia. Ortega entró a la política muy joven por la vía de la violencia, asaltando bancos y tiroteando a gendarmes de la dictadura de Somoza. Y cayó encarcelado por eso, por acciones violentas. Y recuperó la libertad por una acción armada del Frente Sandinista. Así logró su libertad y llegó al poder en 1979 en medio de una insurrección armada que dejó miles de muertos. Y se mantuvo en el poder en la década de los 80 en medio de una conflagración que dejó más de 50,000 víctimas. Y después de los 90, cuando no tuvo otra alternativa que aceptar el veredicto de las urnas, las elecciones de 1990, pues hizo oposición por la vía de la violencia. Quienes no lo recuerdan, hay que recordarles las quemas de buses, los tranques,
la toma de carretera, incluso hay que recordar también el asesinato a luz pública en pleno día de un jefe policial. Hay que decirle al Papa y a los que lo informan: no, señor pontífice, usted o está mal informado o está mal enfocado. Estaba bien enfocado cuando hace algunos meses dijo que con el diablo no se dialoga. Pues bien, señor pontífice, con el diablo Ortega no se dialoga. Y hay que decirles al círculo que le informa, que le informe bien. Según el INIDE, el costo de la comida se elevó en 22% entre diciembre de 2021 y diciembre del 2022. ¿Qué significa esto? Para entenderlo más fácil, pongamos un ejemplo. Si en enero del 2022, al comenzar el año, una familia gastaba en comida 10.000 córdobas mensuales, al llegar diciembre, 12 meses después, para comprar la misma cantidad de comida por el aumento de los precios, necesitaba tener un ingreso de 12.200 córdobas para comprar la misma cantidad de frijoles, de tortilla, de queso, etc. ¿Y qué pasa con el sector laboral y los ajustes? ¿Quién recibió ajustes por 22%? Repasemos cuál ha sido el porcentaje de ajuste de los principales sectores. Los pensionados del INSS, 2%. Salario mínimo, 7%. Trabajadores de la zona franca, 8%. Ahí andan haciendo una laraca con el ajuste del 5% a los trabajadores del Estado. ¿Qué significa? Que el aumento del costo de la comida frente a los ajustes salariales deja a la inmensa mayoría más pobre que al haber comenzado el año. La inmensa mayoría pagan este contraste entre el aumento de los precios y el ajuste en los salarios con hambre. Sin exageración, con hambre. Menos queso, menos frijoles, menos tortillas en sus mesas. Aquí estamos, sí, con sol, porque en Los Ángeles es una hora antes que nosotros, porque estamos en Los Ángeles para la Cumbre de la América. Y bueno, es importante destacar la presencia de los nicaragüenses. Con ocasión de la cumbre, ya podríamos contar por centenares los nicaragüenses que están aquí, provenientes de distintos estados de Estados Unidos, provenientes de Costa Rica y los mismos residentes en Los Ángeles. Y los nicaragüenses se han encontrado en un abrazo fraternal, tengo que decirlo con toda responsabilidad. Yo no he visto las pugnas que se han conocido en otro tiempo, lo que he visto es un espíritu de armonía, de sumar esfuerzos, de sumar fuerzas, y se han organizado un conjunto de actividades paralelas. Aquí, ahorita, aquí en el lugar donde estamos, se acaba de celebrar un foro sobre prisioneros políticos, hay foros sobre libertad de prensa, foros sobre el tema de la sociedad civil y el aplastamiento que ha sido víctima por parte de la dictadura. En fin, por lo menos 5 o 6 espacios de encuentro alrededor de temas concretos, temas que unen, han convocado y han organizado los nicaragüenses que participan. Pero para los nicaragüenses lo principal es la presencia de Nicaragua en la cumbre, una presencia constructiva, una presencia solidaria, y tengan la seguridad, por lo que yo veo, por lo menos tengo la gran expectativa, que de aquí los nicaragüenses vamos a dar un salto en términos de concertación, en términos de unidad en la acción, en términos de transmitir una esperanza sólida a los nicaragüenses, tanto en el exterior como en Nicaragua, de que con mayor fuerza, con mayor empuje, con mayor unidad, vamos a seguir dando la batalla para salir más temprano que tarde
de la dictadura oprobiosa que se ha instalado en nuestro país. Soy un convencido, y la historia también en distintas latitudes y en distintos momentos así lo atestigua, que toda lucha política necesita referentes, toda lucha política necesita símbolos. De hecho, el símbolo es movilizador, el símbolo político o moral es cohesionador, el símbolo político es también un incentivo para la lucha. Y el legado moral de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal es o debe ser uno de los referentes fundamentales en nuestra lucha por la democracia en Nicaragua. Nicaragua venía de décadas de crecimiento económico por distintas razones. La economía de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el mercado común centroamericano, la introducción del cultivo del algodón, habían dinamizado la economía nicaragüense, que había crecido a tasas sostenidas de más del 5 o 6% por varios años, de tal manera de que se trataba de una economía en expansión, dinámica, pero modernizante, pues con servicios financieros, servicios comerciales, pero que en su gran mayoría se habían concentrado en Managua. Managua concentraba las principales y la mayor proporción de industrias, los grandes establecimientos comerciales, los grandes establecimientos financieros, pero también había generado una economía de aglomeración alrededor de estas grandes instalaciones. Habían pequeñas y medianas empresas, era el principal centro de distribución del país, en consecuencia bodegas, almacenes con productos que después circulaban al resto del país, también estaban concentrados en Managua. Bueno, cumplimos 10 años desde Radio Corporación en Vamos al Punto y vamos por el segundo año en 100% Noticias. Le invitamos a acompañarnos lunes y martes a las 7 de la noche y los jueves a las 7 de la noche. Vamos al punto.